vídeo que puse en diciembre donde os dije con el hashtag de Claudia Cuéntame me hicierais ciertas preguntas, os dije que participarais por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Bueno, pues me hicisteis un montón de preguntas, así que os las voy a contestar en el vídeo de hoy. Os aviso que son muchísimas, yo no sé cuánto va a durar este vídeo, así que a lo mejor incluso lo corto en 2 partes, pero tranquilizaros, poneros un café, no sé, una taza de chocolate, una Coca-Cola, una cervecita, lo que queráis, porque el vídeo empieza ya. Vamos a ver, que las tengo aquí apuntadas, vamos a empezar. Mónica de Revés me pregunta, ¿qué has estudiado y cuál es mi próximo viaje? Pues he estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y además hice un máster en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Empresarial, que no me salía. ¿Y cuál es mi próximo viaje? Pues todavía no lo sé. Queríamos ir a la nieve, pero unas complicaciones médicas a lo mejor nos lo impiden, así que de momento está en stand-by. Adrialex me pregunta, ¿cuáles son tus youtubers favoritas españolas? Bueno, tengo un vídeo de youtubers favoritas, tanto extranjeras como españolas, que hice en el verano y os lo pondré aquí abajo, pero mis youtubers españolas favoritas. Me gusta mucho Arantxa, del canal Night Non-Stop, creo que se llama así, me encanta, más me parece una tía súper maja. Además me gusta mucho Bailao Makeup, porque me crea unas necesidades que son cosa mala. También me gusta mucho Marta Riumbau, que el canal creo que es Romper no sé qué, Romper 87 o Romper 88, bueno, es una chica súper famosa. Sobre todo de ella me encanta su edición de vídeos, cómo se le ocurran los vídeos, el enfoque distinto que les da, no sé, me parece una chica 10. Clarita ZS me pregunta, ¿en qué trabajas? ¿Cuándo empezó tu pasión por el maquillaje? ¿Piensas casarte? Bueno, lo de casarme, tener niños y mi pareja, hay cientos de miles de preguntas que me habéis hecho muchas de vosotras, así que seguramente que la conteste ahora, pero bueno, que sepáis que me habéis hecho muchísimas de vosotras. ¿En qué trabajo? Bueno, pues por una parte soy maquilladora freelance, entonces o bien voy a casa de las chicas que quieren mis servicios, o bien vienen a mi casa. Ya sabéis que me podéis mandar un email a cruzcornerblog@gmail.com, porque os voy a enseñar clases de maquillaje, trucos, consejos o maquillajes especiales, pues para novias, para una persona que tenga que ir a un bautizo, una comunión, bueno, pues lo que sea. Así que eso me dedico en una parte de eso. También colaboro con algunas marcas de belleza y además estoy empezando ahora mismo en una empresa que estoy trabajando de community manager y estoy poco a poco ayudándoles a ciertas labores, pues a labores de eso, pues de redes sociales, y esa es una de las mejores noticias del 2015 porque acabo de empezar hace muy poquito. ¿Cuándo empezó tu pasión por el maquillaje? Bueno, pues yo creo que siempre he estado ahí, porque siempre lo he contado, que mi madre siempre se ha maquillado, mi madre es una mujer muy guapa y muy coqueta, entonces siempre la veía y me empezó a gustar, pero no empezó muy pronto, no empezó en plan de los 16, 18, no, yo creo que empezó así más fuerte a partir de los 20 años, seguramente, sí, a partir de los 19, 20 años, y sobre todo a partir de los 23 años, ya pasión. Hasta entonces sí que tenía cosas de maquillaje, pero de querer aprender muchos más trucos, de formarme y hacer cursos a partir de esa edad. ¿Piensas casarte? Sí, pienso casarme, no sé cuándo, pero pienso casarme. Fin Mixed me pregunta, ¿cuál es el mejor y el peor consejo relacionado con el mundo de la belleza que te han dado? El peor consejo seguramente será adaptar todas las tendencias que hay a uno mismo, es decir, ojos marcados y labios marcados nunca, porque eres una hortera, y los labios rojos durante el día tampoco, porque es demasiado. A mí se me hace una tontería, yo con labios rojos voy prácticamente todos los días, o labios fucsias o granates, así que eso es un poco como sea tu personalidad. Y el mejor consejo puede parecer muy obvio, pero es desmaquillarme todas las noches. Es una cosa que me enseñaba siempre mi madre, que yo lógicamente pues cuando era adolescente o con 18, 19 años no le hacía mucho caso, y me he dado cuenta que es fundamental el cuidado de la piel, desmaquillarte bien, echarte bien tu tónico, tu gel para limpiarte la crema, así que eso seguramente sea el mejor. Vega me pregunta, ¿has estudiado maquillaje en marca favorita low cost y otra de alta gama? Bueno, he estudiado cosas de maquillaje, he estudiado lógicamente cursos de maquillaje, ya ahora soy yo misma la que se los enseña a otras personas, y la marca low cost y otra de alta gama favorita, pues de alta gama he descubierto esto 2014 Lorac y me ha enamorado. Creo que es una marca realmente buena, ojalá la pueda conseguir en España, pero no puedo, así que es una pena. Marca alta, yo creo que me quedo con Urban Decay, es impresionante, o sea, me gusta todo de esa marca. Y marca low cost favorita, pues estaría seguramente entre
Bourgeois y quizás Slick. La dona brava me dice, ¿vas a venir a verme a Asturias? Sol, en mi vida, amor mío, tienes tú que venir a verme a Madrid, que me lo has prometido hace mucho, que ya te fui a ver a Asturias. Que Sol es una amiga mía que conocí a través del blog y la quiero un montón. Así que, Juanina, a ver si puedo, aunque sea en Semana Santa, ir para allá, si no vienes tú antes a Madrid, pero hay que ponerse de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Irache 1977, que sé que me sigue un montón, así que te mando un besazo porque siempre se ahí al pie del cañón. Me pregunta, ¿qué edad tienes? Tengo 27 años. ¿Quieres tener hijos pronto? No, no quiero tener hijos pronto. De hecho, no tengo el sentimiento, el sentido maternal ahí muy a flor de piel. Eso del reloj biológico, el mío está parado. Entonces, no quiero tener hijos pronto. Creo que me lo empezaré a plantear a partir de los 32, 33. Así que, pues de momento no están mis planes. ¿A qué se dedica tu novio? Mi novio es ingeniero de telecomunicaciones y de cosas de aeronáutica. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, las preguntas de mi novio son miles. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, pues para abreviar un poquito la historia, deciros que nos conocimos a través de un amigo en común que no sabía que no sabíamos ni que teníamos, a través de unas fotos de Facebook que yo comentaba en las fotos y él, por su parte, también comentaba en las fotos. Y él, pues, su buena cotilla, fue a ver mi perfil y vio que en mi perfil privado de Facebook tengo bastantes párrafos de la película La vida es bella, cosas muy bonitas de esa película, y le llamó mucho la atención porque dijo, uy, me suena esta película, ¿de qué será? Así que me mandó un privado y me preguntó, oye, disculpa, él muy educado, perdona, te conozco por este amigo en común. Y bueno, pues así empezamos hasta que nos agregamos y yo noté un feeling con él increíble. Yo creo que él también lo notó conmigo, hasta que llegó un momento que dije, pero vamos a ver, llevamos así un par de semanas y oye, yo además sin ninguna intención, os lo prometo. Le dije, bueno, pues vamos a tomarnos algo, si quieres, yo voy a ir a Madrid si le quieres tomar algo. Ah, venga, vale. Y bueno, pues quedamos al día siguiente. Fue maravilloso. Creo que conectamos los dos de mirarnos y decir, te estaba esperando toda mi vida, porque es que fue así, por su forma de hablar, por lo que me decía. Y la verdad es que se fue todo muy rápido y muy bonito. Encontramos a nuestra alma gemela. Él había sufrido mucho y yo también, así que fue un poco un amor así un poco a primera vista. Precioso, precioso. Fue de la forma más tonta, que nosotros no buscábamos nada y es lo mejor que me ha pasado en la vida el haberlo conocido. Bueno, pues después de este momento ahí romántico, ahí que me falta ahí una música de Luis Miguel de fondo, me pregunta Rocío Soto más cosas de mi novio. ¿Cuánto tiempo llevas con tu chico? ¿Vivís juntos? ¿Pensáis casaros y tener hijos? ¿Qué has estudiado? ¿En qué trabajas? Bueno, ¿qué has estudiado? ¿En qué trabajas? Ya lo he respondido. ¿Cuánto tiempo llevas con tu chico? Llevo más de 4 años y medio. ¿Vivís juntos? Sí, a partir del segundo mes empezamos a vivir juntos y sí, vivimos juntos. ¿Pensáis casaros y tener hijos? Sí, pensamos casarnos. ¿Cuándo? Pues no lo sé. ¿Pensáis tener hijos? Sí. Pues seguimos con las preguntas. Isabel Royuela, que es una mujer súper positiva y súper luchadora, a la que mando un besazo desde aquí, sabes que te quiero un montón. Me pregunta, ¿cómo eres tan positiva? Uy, ay señor, yo creo que esta pregunta es larga, pero bueno, me voy a enrollar, venga, que si no corto el vídeo en 2 partes y no pasa nada. ¿Cómo soy tan positiva? Pues mira, os voy a ser sinceras. Soy tan positiva porque he pasado cosas muy malas en mi vida, la verdad. He pasado cosas que me han hundido mucho, que he estado muy mal, y llegó un momento que tenía que decidir entre hundirme en la miseria de por vida o salir adelante y pues echarle un par de narices a la vida y comérmela con patatas. Así que decidí esa segunda opción, porque la primera de estar amargada y deprimida pues ya no me convencía. Así que soy una persona muy positiva, ahora mismo muy positiva, pero ¿no creéis que siempre fue así? Yo era una persona bastante realista, siempre me decía la gente, es un poco negativa, pero yo no pensaba que era negativa. Yo a lo mejor es que siempre fui un poco, cuando era pequeña, más madura para mi edad, por ciertas cosas, y a lo mejor era demasiado realista, pero ya me estoy quitando cada vez más ese lastre de negatividad. Ahora creo que veo la vida como tengo que verla, siempre intentando ver el lado positivo, intentando ser más fuerte, y por eso yo creo que soy positiva, porque es una cosa de conciencia, de que muchas veces pensáis, es que yo la paso muy mal y tengo mucha mala suerte, y tenéis que daros cuenta de una cosa: el de enfrente
tiene las mismas preocupaciones que tienes tú, yo tengo las mismas que tenéis vosotros, de trabajo, de amistades, de amor, de crisis de pareja, de crisis con amigos o familiares, tenemos las mismas. La diferencia es que cambia el enfoque. Yo, en vez de intentar verlo todo mal, lo analizo, digo, oye, ¿qué puedo sacar de esto en positivo? Tengo que luchar y no estar desesperanzada y buscar cosas que me animen y fijarme en las pequeñas cosas que me hacen feliz. Entonces, a lo mejor hay gente que no quiere ver eso porque no le sirve y yo decido sí ver eso. A lo mejor vivo a veces en un mundo, no de fantasía, pero en un mundo bonito y feliz y que me empeño en ver el lado bueno de la vida. Entonces, por eso es algo de eso. De todas maneras, como yo he pasado varias crisis en mi vida que lo relaciono con la positividad, uno es que yo pasé una depresión hace bastantes años, gracias a Dios, fue una depresión muy dura que me duró varios años, y luego además yo sufro de ansiedad y es al día de hoy que aunque la tengo superada, me viene en ciertos momentos, me viene y tengo que calmarme. Una amiga mía que me está viendo, que no quiero dar su nombre, pero ella sabe quién es, también lo pasa y yo la ayudo mucho a superar lo que yo ya tengo más o menos encarrilado. Entonces, bueno, si alguna vez os gustaría que hiciera algún vídeo relacionado con temas de cómo superar una depresión o mi experiencia o temas de ansiedad o cualquier cosa, por favor, sentiros libres de decírmelo aquí abajo en comentarios o por las redes sociales. Si queréis a lo mejor un vídeo un poco más profundo y adentrándome en cosas así más psicológicas, a raíz de esas dos cosas y otras cosas más que me lo guardo en mi esfera privada, pues por eso soy tan positiva y estoy contenta de haber pasado todo eso y ser ahora mismo pues una mujer muy feliz. Isabel Royuda también me pregunta ¿qué olor de vela y de música te relaja más? Pues olor de vela, las del Mercadona de galletita, creo que es de galleta, ¿no? De galleta o de miel o algo así. Por favor, que vienen en el pack de 2, que es así naranja o marroncita, huelen de maravilla porque huele la casa entera ¿a qué huele? A chocolate, a vainilla o a chocolate derretido, no sé, a dulce, o huele de maravilla. Si no, me gusta mucho algún olor que tiene Rituals, la marca Rituals para esencias y demás me gusta mucho. Y la música que más me relaja seguramente sean bandas sonoras como la de Los Niños del Coro, la de Wa Shu Ton Sheman, creo que se llama, Al Sur de Tu Camino o algo así, o En Tu Camino. Y bueno, es la banda sonora de Amelie, la de Los Niños del Coro y también la de Señor de los Anillos, porque no sé, porque me anima y me parece muy alegre y muy bonita. Calíope29, que sé que también me sigue mucho, así que un besito muy fuerte, guapa, me pregunta, ¿no saldrías de casa sin el móvil? Seguro, además, sin el móvil. ¿Cuál es el rincón favorito de tu casa? Es complicado porque tengo dos y lo voy a separar en invierno y verano, un mal tiempo y buen tiempo. El mal tiempo en general, donde estoy ahora, aquí, en mi vestidor, que ya sabéis que tenéis un vídeo del vestidor, que lo dejaré también abajo en la cajita de información. Mi vestidor es un sitio que pues lo hice a medida, coqueto, ya me gusto y me encanta estar aquí. Y también mi terraza, que la utilizo sobre todo lógicamente cuando hace calor. La terraza me encanta, es un sitio para relajarse, para tomar el sol, para estar con amigos, para tomarse un batido o un cóctel o un zumo. Así que esos dos sitios los favoritos de mi casa. ¿Qué libro has leído últimamente? Bueno, pues estoy con dos libros que me regalaron en Reyes, que uno es el de 28 días de David Safir y el otro me acuerdo cómo se llama. Uy, ¿cómo se llama el otro? Pues no lo tengo aquí, no viera por ello. No lo sé, pero lo tenéis en el vídeo de regalos de Reyes, ¿sí? Que también lo dejaré aquí debajo en la cajita de información, pues la tenéis que abrir porque habrá muchos vídeos. Ahí nombro dos vídeos y es del mismo autor que el del Nombre del Silencio y el Temor de un hombre sabio y demás. Bueno, pues es uno de esos libros, así que con esos dos estoy además prácticamente a la vez. ¿Película favorita? Pues no tengo una película favorita, tengo varias. La vida es bella, como os he comentado. El Señor de los Anillos, que soy súper fan, igual que del Hobbit. También, ¿cómo se llama? Origen, la película Origen me parece un peliculón. Y como no, la película francesa Intocable, que me parece una película espectacular. Seguramente se me olviden algunas, sí, seguramente. A ver qué piense. Y también me dice, ¿qué dibujos te gustaban de pequeña? Bueno, dibujos animados. Me encanta Disney, me encanta Aladín, La Sirenita, Pocahontas, El Rey León, Anastasia, todas esas me encantan. Dibujos que me gustaban de pequeña, siendo muy pequeña, me decía mi madre que estaba muy enganchada a los Fruities, la de somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos. Y también, ¿qué veía yo de pequeña? Los Picapiedra, me encantaban los Picapiedra, los Supersónicos, me encantaban Tony Jerry. De Agaba89 me pregunta, ¿recuerdas alguna anécdota graciosa de tu adolescencia? ¿Alguna vez has bebido más de la cuenta? Bueno, la anécdota graciosa de mi adolescencia, claro que la recuerdo. Ay, me va a dar vergüenza, pero bueno. Bueno, pues cuando yo tenía 15 años
fui con mis compañeros de clase a la piscina en el verano, a la piscina municipal de León. Entonces, bueno, pues estábamos ahí dando chapuzones y demás, pues compitiendo a ver quién recorría la piscina en el mínimo tiempo posible, o sea, quién ganaba, ¿no? Nadando y demás. Y pues yo me llevaba muy bien, sobre todo con dos chicos de mi casa que se llaman David y Rubén. Y bueno, pues estábamos haciendo el tonto, nos hacíamos aguadillas y demás, pero bueno. El caso es que yo siempre he sido un poco peleona en el sentido de que con los chicos siempre he sido de picarles mucho y de, bueno, pues de tocarles un poco las narices, siempre he sido muy así. Entonces ya uno de ellos, Rubén, ya cansado de que le hiciera aguadillas y le soltara agua cuando él estaba fuera de la piscina y demás, yo estaba saliendo de la piscina, del bordillo, apoyándome, y él de repente me coja de la cabeza, él estaba fuera, me coja de la cabeza y me vuelve a hundir. Entonces yo no sé cómo me hundí para hacerme una ahogadilla y vuelve a levantarme otra vez y le voy a decir, anda, que ya te vale, no sé qué. Y la parte de arriba del bikini había volado. ¿Dónde? Pues se me había caído enganchado, se me había abierto, creo que se me había soltado de arriba o de abajo, se me había soltado. Entonces yo me había apoyado y estaba pues con todas, vamos, con todo el esplendor al aire, no sé si nos entendemos. Y el pobre se quedó tan cortado que ni siquiera yo me di cuenta, fue en plan de... Menos mal que era el verano y luego nos veíamos después de... Nos tardamos en ver 2 meses en la que empezaron las clases porque... Y también me dice que si alguna vez he bebido más de la cuenta. Pues sí, la verdad es que sí, no me enorgullezco, pero alguna vez he bebido más de la cuenta. No me gusta pasarme con la bebida, las cosas como son. Creo que tengo bastante moderación. Sí que bebo pues cerveza y mis copitas y mis copas de vino, no lo voy a negar, no me parece tampoco mal. Pero lógicamente hay que beber con moderación. Jamás, si coges el coche, jamás de los jamases. Para eso yo siempre me guardo dinero y el taxi o el metro o el búho o lo que sea, en eso soy súper responsable. Pero bueno, pues alguna vez te has pasado y lo pasas muy mal. Entonces luego encima me entraba ansiedad, así que siempre he intentado controlarlo porque es que luego realmente es que lo paso mal. Ya no si estás ahí en plan de ay, estoy contenta, no sé qué. No, estás jodida, las cosas como son. Vanérica77 me hace la pregunta que nadie me ha querido hacer. Hablemos de sexo, arriba o abajo, jijijiji. A ver, Vanérica77, ¿el sexo es bonito arriba o abajo o de lado o como sea? ¿Por qué sexo? Y se supone que te lo tienes que pasar bien, así que arriba o abajo, es que yo no sé arriba o abajo, es la persona indicada, si la persona indicada lo sabe hacer bien y tú también. Ay, ¿qué te voy a contar? Siguiente pregunta. Vega89 vuelve a preguntarme cosas. ¿Eres de las de ponerse chándal para estar por casa? Sí, tengo lo típico, pantalones de chándal y una camiseta pues de estas que de publicidad, de Coca-Cola, la chispa de la vida y Asturias Paraíso Natural, esas cosas. Entonces sí, eso es lo que utilizo para ir por casa. Pero bueno, ahora no porque estoy de calle, pero sí, para ir por casa, sí, chándal. Chándal se utiliza en 2 ocasiones, para estar en casa, para el gimnasio. Lo demás debería estar erradicado del mundo. ¿Te gustaría tener alguna mascota? Tuve una mascota. Era un hámster y se llamaba Pancho, más bonito, y se murió el año pasado y lo pasé súper mal. Pero sí me encantaría tener una mascota porque me encantan los animalitos, los perritos, los gatitos. Adoptaría, eso sí, no compraría, adoptaría porque yo creo que hay muchos que no tienen hogar y se merecen que les quieran.